Hola amigos, bienvenidos al primer capítulo de nuestro programa El secreto del vino. Hoy nos acompaña Robert Valerio, nuestro amigo experto en vinos, gran entusiasta de la gastronomía y de los vinos. Y en este primer capítulo vamos a hablar de fundamentos de degustación de los vinos. La idea es que podamos empezar a introducirnos en este mundo y gracias a Robert por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Moisés. Amigos, un gusto. La idea, como bien lo dice Moisés, es compartir con ustedes. Soy un entusiasta, una persona amante del vino, pues la idea es compartir un poquito acerca de la experiencia, lo que hemos aprendido y conversar acerca de este fascinante mundo del vino. Genial, adelante Robert, gracias. Gracias, muy amable. Tal vez ahí lo que primero vamos a conversar en este caso es en la selección del vino, ¿sí? En muchas ocasiones tomamos un vino que está en un supermercado, que está en promoción, vemos un vino que nos llamó la atención por su etiqueta y lo probamos y de pronto no tenemos esa buena experiencia. Entonces lo importante es conocer acerca de cuáles serían algunos elementos importantes. Van a ver acá en una imagen que les vamos a presentar, donde lo primero que vamos a encontrar es ver el vino, la etiqueta, vemos el nombre del vino, el origen, el año, que es fundamental. Vamos a hablar un poquito más acerca del año. Es importante porque en las diferentes regiones donde se produce el vino pueden tener condiciones diferentes de lluvia, de sol, y esto impacta en la producción, impacta en el sabor del vino. Entonces, una bodega puede tener en un año específico un vino muy sabroso, muy bueno, porque ese año fue espectacularmente bueno. A nivel climático, digamos, las condiciones de clima favorecieron mucho el buen desempeño de la cosecha de ese año. Así es correcto. Entonces, la cantidad de agua, la cantidad de sol que recibe, el tipo de terreno, si es un terreno arenoso, si es más arcilloso, eso impacta fundamentalmente en el vino. Entonces, una misma región con un mismo viñedo puede tener en una misma etiqueta, puede existir diferencias importantes por las condiciones climáticas. O sea, el año puede ser de la misma bodega, pero diferente año, puede que haya sido uno muy bueno y uno no tan bueno, o que le confiera diferentes características. Es correcto, entonces decías fijarse en la etiqueta, ¿para qué? Fijarse en la etiqueta para lograr considerar el nombre, el origen, el año, la variedad, que ese es un tema muy importante, acerca si es un Merlot, si es un Malbec, si es un Pinot Noir, y graduación de alcohol. También se puede determinar en etiqueta cuántos grados de alcohol tiene. Por acá van a ver también una imagen muy importante donde se ve cuál es la potencia del vino. Entonces, a las personas que inician es recomendable arrancar probando algunos vinos que son suaves al paladar, como es el caso del Chardonnay, como es un rosado, un vino espumante, un poquito más dulce, y posteriormente se puede pasar a un vino que está en la tabla como a la mitad, como es el caso del Merlot, por ejemplo, que son uvas mucho más conocidas en el mercado. Es una uva mucho más afrutada, una uva que es muy agradable al paladar y posteriormente pasar a vinos de mayor potencia, como es el caso del Syrah, el caso del Cabernet Sauvignon o el caso del Tanat, que también son vinos ya con mucha más potencia. Algo importantísimo en esto, Moisés y amigos, es la temperatura del vino. Hay mitos, o sea, hay muchos mitos que se hablan de que el vino tinto hay que tomarlo a temperatura ambiente. Pues no, eso no es así. Hay toda una tabla, la van a ver acá, donde un Sauvignon Blanc, un Chardonnay, un vino blanco, hablamos de entre 6 y 8 grados, donde un rosado, por ejemplo, hay un rosé, hablamos entre 8 y 10, donde un Cabernet Sauvignon hablamos de
temperatura de servicio de 18 grados. O sea, vamos a ver, se cree que es temperatura ambiente, pero probablemente temperatura ambiente de lugares fríos, porque 18 grados se siente frío, 18 grados es refrigeradora. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es ponerlo en una refrigeradora o en una vinera y se saca y se abre el vino para que respire. Es muy importante que el vino se abra, que respire, porque ha estado cerrado, ha estado en botella, estuvo en barrica también. Entonces, el vino es un ente vivo que necesita oxigenarse. Que respire significa, Robert, que entre en contacto con el oxígeno. Así y eso le cambia su estructura, le va a cambiar inclusive el sabor. Lo va a reactivar. Entonces, un vino que se tome en el momento, que esté cerrado, cuando lo descorchas y lo sirves de inmediato, va a cambiar su sabor, va a evolucionar en copa. Bueno, pero eso es fantástico, ¿verdad? Porque uno supondría que vas a verte tal cual viene de la botella, pero o sea, de este mundo tan fascinante del vino, el hecho de saber que al abrirlo y airearlo, oxigenarlo, cambia el perfil de sabor, es una de las cosas lindas, ¿verdad? Claro. Entonces existen, digamos, dos formas de hacerlo. ¿Okay? La primera es hacerlo, abrir el vino. Se puede utilizar un aireador, ¿sí? Un aireador, se puede servir directo en una copa. ¿Qué es un aireador? Un aireador es un dispositivo que le va a permitir... Teníamos alguno, ¿verdad? ¿Lo traigo? Sí, puedes traerlo. Ya lo traigo. Y el decantador también. Ajá. Muy bien. Entonces, tenemos este aireador, ¿sí? Que lo puedes utilizar directamente en la copa. Y servís así. Servís el vino, ¿sí? Lo servís. Y la otra opción, lo puedes servir directamente el vino en la copa. También es otra directo, sin necesidad, pero va a tener mucho más evolución. Y la otra opción es hacerlo en el decantador. Esto usualmente se hace para vinos reserva, gran reserva, que necesitan, el decantador. Exactamente, que va a requerir un mayor tiempo. Usualmente vinos mucho más años, 8 o 10 años, van a requerir 20, 30, 40 minutos en el decantador para poder disfrutar todas sus cualidades y su sabor al máximo. Que le llaman abrir el vino, ¿no? Exactamente, eso es en lo que se habla, es de que el vino tiene que abrir, porque ha estado mucho tiempo en barrica, ha estado mucho tiempo en botella y necesita ese contacto con el aire para reactivarse, para poder realmente disfrutar de todas sus cualidades. Ok, perfecto, seguimos. Muy bien, después, ¿cómo vamos a abrir el vino de forma adecuada? Una de las cosas importantes, Moisés, para eso es, con vinos, es quitarle la cápsula. O sea, se puede cortar la cápsula en esta parte de arriba, usualmente es lo que se hace. Y otra opción es, en vinos de mayor antigüedad, puedes quitar inclusive la cápsula para ver cómo está el corcho. Algo importante de esto... O sea, cortarle aquí arriba. Exactamente, se le corta esta tapita nada más para poder sacar el corcho. Pero vos recomendás más bien quitar toda la cápsula. Es, digamos, una buena recomendación. Una recomendación para vinos de mayor tiempo puede ser quitar la cápsula. ¿Y por qué? ¿Qué logras quitando la cápsula completa? Cuando quitas la cápsula, puedes ver el corcho de forma completa. Entonces, al darle vuelta y ver el corcho como tal, te das cuenta si existen alguna grieta, si el corcho se ha dañado, si el vino fue mal almacenado, significa que estuvo de pie. Una forma mala de almacenar un vino es ponerlo de pie. Así es. Con el corcho guardarlo hacia así arriba. Tal cual está. Guardarlo hacia arriba. Otra forma, un tema mal almacenamiento del vino es ponerlo en lugares calientes donde le pegue el sol, o inclusive en la cocina. A veces se pone encima de la refrigeradora o de la cocina. Esto, hay mucha variación de temperatura. La idea es que el vino esté en lugares frescos, en lugar que no exista tanta variación de temperatura estable. Exacto, para que no lo pueda dañar. ¿Y en qué lo daña, perdona, el hecho de que él tenga el corcho hacia arriba? Claro, en muchas ocasiones lo que sucede es que el corcho se empieza a secar, se le hacen grietas, y al entrarle oxígeno al vino,
existe una oxidación que después vas a poder saborearlo, lo va a vinagrar. Lo va exactamente a vinagrar. Entonces puedes sentir un sabor tipo óxido, puedes sentir un sabor tipo vinagre pasado. Entonces te decía, algo muy importante que debemos de considerar es que si compras una botella en el supermercado, lo compras en la tienda y lo abres 2 días después, una semana después, llegas y pruebas el vino, te sabe a óxido, te sabe a vinagrado, le pones el corcho a la botella con el líquido, lo llevas y te lo tienen que cambiar. O sea, lo llevas al súper o a donde lo hayas comprado. Exacto, porque significa que el vino tuvo un mal almacenamiento. Entonces, eso es muy importante. Es muy importante por eso considerar las diferentes fases, ver el vino, si se ve color ladrillo, si se ve color óxido también, es una señal de que algo ocurrió con el almacenamiento del vino. Y posteriormente con la fase de olfato, donde puedes detectar algunos elementos. Aquí es muy importante mencionar que el tema de aromas en el vino, te puede llegar un aroma a cereza, a fresa, y los olores usualmente se utilizan justamente para la parte de encontrar algún defecto en el que tiene el vino. Como o sea, aroma, cuando hablamos de aroma, hablamos de las características del vino, y cuando hablamos, digamos, esperables, y cuando hablamos de olores, estaremos hablando de defectos. Así es, de correcto, algún defecto que se ha encontrado producto de alguna situación que haya ocurrido con él. Y posteriormente en la parte de gusto, pues evidentemente vas a poder notar una diferencia importante como tal. Ok, entonces tal vez ahí nos comentas de las fases, digamos, de degustación, de estas que me comentabas ahora, 3 fases. Así es, existen 3 fases que son las más importantes, que es el tema de vista, el tema de olfato y posteriormente el tema de gusto. Okay. Fase de vista, fase de olfato y fase de gusto. O sea, no es que yo me lo sirvo y de una vez lo pruebo. Claro, lo puedes hacer. Lo puedes hacer, pero no sería lo ideal. Exactamente, no es lo ideal. Tienes que prepararte para ver el vino. Es muy importante que puedas visualizarlo como tal. Lo ideal es que lo utilices, eches el vino en una copa, lo pongas contra algo que sea blanco, puede ser una servilleta, para poder identificar muy bien el color. Entonces vas a determinar de un color tal vez mucho más claro a un color más oscuro, puede ser un púrpura, puede ser un color dependiendo de la uva, de la cepa, del año. Y esto aplica para vinos blancos, vinos rosados, vinos tintos. Es correcto. Existe ya toda una paleta de colores para los diferentes vinos, sea el blanco, sea un rosé o un vino tinto. Entonces puedes tener, digamos, diferentes colores como tal. También, bueno, importante mencionar que la parte olfativa es fundamental. Logras determinar diferentes, existe también toda una paleta que la van a ver en las imágenes, una paleta completa donde se logra determinar notas cítricas, notas a madera, a fruta madura, frutas rojas, frutas negras, y eso al final lo que va a permitir es tener alguna idea de qué se espera de ese vino. Ya del sabor. Exactamente. Okay. Algo muy importante mencionar es que muchas personas dicen tiene notas a cereza, a fresa, a frutos negros, a cuero, a eso. No es que el vino contiene eso. Es que tenemos, ni que te vas a ver específicamente. Exactamente. El importante es que muchas de esas notas que se logran percibir del vino van a depender de la elaboración del vino, del tipo de uva que se está utilizando, de factores de fermentación como tal. Hasta de almacenamiento. También existen muchos elementos que influyen en esto. El tipo de barrica, si es barrica de roble americano, si es barrica de roble francés, cuánto tiempo, si es barrica de primer uso, si es barrica nueva, digamos, o si es barrica de segundo uso. Entonces, existen muchos elementos que pueden influir en el aroma del vino, pero como les decía, lo importante es que este tipo de aromas son recuerdos, no hay aromas
puede ser muy diferente. Lo que a vos te huele a fresas, a mí me puede oler a cereza. Y no significa que está mal, o sea, es la experiencia de cada quien que tuvo antes y a lo que te recuerda. Exactamente, es un recuerdo que tienes en tu mente que hace referencia a un aroma similar. Y a ver si voy entendiendo, Robert, o sea, se trata de que no me lo echo solo a la boca o no lo echo en la copa y me lo tomo de una vez, que podría hacerlo, pero no se trata de eso, sino que se trata de poder experimentar con todos los sentidos el vino, que es algo que nos apasiona tanto, y entonces le damos espacio a que todos nuestros sentidos se conecten con lo que nos vamos a tomar y que tengamos una experiencia sensorial profunda, digamos, y de 360 grados, o sea, con todos nuestros sentidos. Por eso lo vemos, disfrutamos esta parte de verlo, luego pasamos a olerlo, ¿verdad? A experimentarlo con el olfato, y entonces luego. Ok, entonces es importante lo que mencionas. La idea lo puedes tomar el vino, no hay ningún inconveniente, lo escorchas y te lo sirves. Pero lo importante es degustarlo para ir apreciando cada vez más sus características. Okay. Y eso le va a permitir a usted identificar esas características, recordarlas, y después lo que haces es maridar el vino. Entonces, la fase de degustación, cuando tomas el sorbo del vino como tal, te va a permitir identificar si lo que tuviste en la fase de olfato corresponde a lo que te estás tomando. Okay. Si esa fruta que madura, frutos negros, ciruela, lo que lograste detectar con el olfato, realmente se siente en boca. Eso te va dando un registro en la memoria que te permite seguir explorando esa misma uva o cambiar las uvas para tener una experiencia diferente. Ok, y entonces esto ya me hace sentido porque cuando uno lee a veces reseña de los vinos, exacto, entonces en la reseña dice en vista y habla de los colores que al verlo determinó la persona que lo cató o que lo probó. Luego dice en nariz. En nariz se refiere a la fase de que cuando olfativa. Lo olió, a la fase olfativa, cuando lo olió, le trajo ciertos recuerdos, una remembranza de algo, y luego dice en boca. Claro. Normalmente es así, ¿verdad? Es como en vista, en nariz y en boca. Se refiere a las tres fases de la degustación del vino. Exactamente, es como los elementos más básicos para poder hacer esa degustación. Lo importante es generar un registro para que te queden en memoria que, por ejemplo, si utilizas un Malbec, por ejemplo, vas a encontrar un vino tal vez de color rubí medio, ¿sí? Que es brillante, que es limpio, que es un vino que tiene aromas a frutos maduros, que sientes, digamos, la cereza, la ciruela, que sientes tal vez de pronto violeta, puedes sentir algo herbáceo, una nota herbácea como violeta, y en boca es un vino que va a ser sedoso, afrutado, que es un vino agradable al paladar y que te puede dar ciertas características. Eso, la próxima vez que vuelvas a ver esa etiqueta, vas a saber cuál es la experiencia que tuviste al probarlo. Genial. Y amigos, este es el primer capítulo de nuestro programa en el que hablamos, digamos, de los fundamentos. En el siguiente capítulo vamos a poner en práctica los fundamentos, sobre todo la parte de la fase de degustación, probando una botella de vino. Así es. ¿Verdad? Entonces, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. En el siguiente capítulo vamos ya ahora sí a probar un vino y los invitamos a que nos acompañen. Muchas gracias, Robert, por habernos iluminado y permitido aprender esto hoy. Claro, es un placer compartir siempre este apasionante mundo del vino. Muchas gracias. Gracias.